Dedicas tu vida a la ciencia, a desentrañar los secretos del universo, a trabajar en proyectos tan avanzados que rozan lo que el resto de los mortales llamaríamos ciencia ficción. Trabajas para la NASA, para el MIT, para los laboratorios más prestigiosos y secretos de Estados Unidos, y un día desapareces, o apareces muerto, y nadie sabe por qué. Esto no es el argumento de una película, es lo que está ocurriendo ahora mismo. En los últimos 4 años, 11 científicos de élite han muerto o han desaparecido en circunstancias que nadie, ni el FBI, ni el Congreso de los Estados Unidos, ni el propio presidente Donald Trump ha podido explicar. No son casos cualquiera. Estas 11 personas comparten algo. Todos ellos estaban vinculados a programas nucleares, aeroespaciales o de tecnología avanzada de los Estados Unidos. Todos ellos tenían acceso a información clasificada, a secretos de defensa, a proyectos que podrían cambiar el futuro de la humanidad, proyectos de los que el público no sabe nada. La historia comienza con una mujer, una científica brillante de 34 años, se llamaba Amy Scritchett, y fue la primera. Amy Scritchett era física de plasmas, una mente prodigiosa que cofundó el Institute for Exotic Science en Huntsville, Alabama, un instituto dedicado a investigar lo que otros científicos ni siquiera se atreven a mencionar en voz alta. Su obsesión era la tecnología de antigravedad, un sistema de propulsión experimental que de funcionar revolucionaría los viajes espaciales, la aviación, el transporte mismo. Pero no se quedaba ahí. Scritchett también investigaba los fenómenos aéreos no identificados, lo que la gente llama ovnis o UFOs. Amy sabía que su trabajo era peligroso, lo sabía totalmente. Meses antes de morir empezó a recibir amenazas, a sentirse vigilada, a notar cosas extrañas, pero siguió adelante. Si tomas riesgos en público, dijo una vez en un directo en YouTube, al menos alguien se dará cuenta si te decapitan. Una frase totalmente inquietante, una frase que hoy suena a profecía. El 11 de junio del 2022, Amy apareció muerta en su casa. Oficialmente se pegó un tiro. Suicidio, 34 años, caso cerrado. Pero Amy había dejado un mensaje que sus allegados no olvidarían jamás. Semanas antes de morir, escribió a su círculo más cercano: si ves algún reporte de que me quite la vida, definitivamente no fue así. Y no solo eso, Amy documentó lo que ella creía que eran ataques con armas de energía dirigida. Mostró quemaduras en sus manos, quemaduras que según ella aparecían sin explicación, un detalle inquietante que la autopsia nunca investigó. Su padre, un ex ingeniero de la NASA, siempre sostuvo que su hija sufría dolores crónicos y que su muerte fue una tragedia personal, no un asesinato. Pero la propia Amy había pedido que si algún día aparecía muerta, nadie creyera la versión oficial. El caso quedó archivado durante casi 4 años, hasta que en la primavera del 2026, el mundo empezó a darse cuenta que Amy Scritchett no estaba sola. No era un caso aislado, era la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y mucho más oscuro. El 30 de julio del 2023, Michael David Hicks falleció. Tenía 59 años. Trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el legendario JPL, en California. Su especialidad eran los asteroides y los cometas. Había participado en la misión DART, el proyecto que por primera vez en la historia logró desviar un asteroide. Una tecnología que en manos equivocadas podría tener aplicaciones militares devastadoras. Hicks llevaba en el JPL desde 1998, más de 2 décadas trabajando en uno de los laboratorios más prestigiosos y secretos del planeta. Y de repente, a los 59 años, muere. La causa de su muerte, nadie lo sabe. Las autoridades jamás la hicieron pública. No se filtró si fue un infarto, un accidente o una enfermedad. Simplemente Michael David Hicks dejó de existir y nadie dio explicaciones. Su muerte pasó desapercibida. Un científico más, pero casi 3 años después, su nombre ha surgido al saberse que no fue el único, y que quizá lo que le pasó no fue un accidente.
Un año después de la muerte de Higgs, el 4 de julio del 2024, otro científico del JPL falleció, Frank Mywald, 61 años, investigador principal, especialista en instrumentos para misiones espaciales. Mywald trabajaba en la misión Surface Biology and Geology, un proyecto de la NASA para estudiar la superficie terrestre con tecnología de punta. Diseñaba los componentes electrónicos que permiten a los satélites espiar, cartografiar y analizar. Murió el 4 de julio del 2024, el día de la independencia de los Estados Unidos, y como en el caso de Higgs, las autoridades jamás revelaron la causa de su muerte. 2 científicos del mismo laboratorio, 2 muertes en 2 años, sin explicación, sin autopsias públicas, sin preguntas. Oficialmente eran casos separados, pero los mentideros de internet ya había quien empezaba a sospechar que el número de científicos muertos era demasiado alto para ser una coincidencia. Y entonces empezaron las desapariciones, y el caso dio un giro aún más inquietante. Mónica Jacinto Reza era ingeniera aeroespacial, directora del grupo de procesamiento de materiales del JPL, una mujer que desarrollaba metales especiales para cohetes, materiales que luego se usaban en misiones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Uno de esos materiales era una superaleación que ella misma ayudó a patentar, un compuesto diseñado para resistir temperaturas extremas en sistemas de propulsiones de misiles. El 22 de junio del 2025, Mónica Jacinto decidió hacer senderismo en el Bosque Nacional de Los Ángeles, cerca del monte Waterman. Iba acompañada de un amigo. En un momento de la caminata, el amigo se adelantó unos 100 metros. Se giró para comprobar que Mónica le seguía. Allí estaba ella, sonriente, le saludó con la mano. El amigo se dio vuelta y siguió andando. Minutos después, volvió a girarse y Mónica Jacinto Reza había desaparecido. Se esfumó, sin ruido, sin gritos, sin señales de lucha. Simplemente dejó de estar ahí. Los equipos de rescate peinaron la zona durante días, semanas. Perros, helicópteros, drones. No encontraron absolutamente nada. Ni un rastro, ni una prenda, ni un cabello. Su cuerpo nunca apareció. El amigo que la acompañaba declaró que era imposible que se hubiera perdido, que el sendero era fácil y que no había barrancos ni precipicios, que en los escasos segundos que dejó de mirarla, Mónica se desvaneció. Pero Mónica Jacinto Reza no era solo una científica brillante, tenía una conexión directa con otro nombre de esta lista, un nombre que aparecería un año después y que haría saltar todas las alarmas. El general de división retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William Neal McCasland, 68 años, ingeniero astronáutico, un hombre que ocupó algunos de los cargos más sensibles y secretos del Pentágono. McCasland fue director de programas especiales del Departamento de Defensa, ingeniero jefe del programa GPS, el sistema de posicionamiento global que hoy usa todo el planeta, y comandante del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, en Ohio. Y aquí hay que hacer una pausa, porque la base Wright-Patterson no es una base cualquiera. Durante décadas, esta instalación ha estado en el centro de las teorías conspirativas más recientes, más persistentes de los Estados Unidos. Se dice, se rumorea, que ahí se almacenan restos de tecnología no humana. Restos recuperados tras el incidente de Roswell de 1947, tecnología que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha negado tener, pero que según los investigadores más audaces sigue guardada, estudiada, analizada y en algún hangar secreto de esta base. McCasland comandó esa base. Él sabía lo que había o lo que no había en aquellos hangares. Él conocía los secretos mejor guardados de la Fuerza Aérea estadounidense. Y el 27 de febrero del 2026, McCasland salió de su casa de Albuquerque, Nuevo México. Eran las 11 de la mañana aproximadamente. Llevaba sus botas de montaña, su cartera y su revólver del calibre 38. Pero dejó 2 cosas en casa, su teléfono móvil y sus gafas de ver. Sin ellas, McCasland apenas podía orientarse. Y sin teléfono no podía pedir ayuda.
Su esposa lo denunció al ver que no regresaba. La policía del condado de Bernalillo lo buscó. Luego el FBI se sumó a la búsqueda. Se peinaron más de 700 casas buscando imágenes de cámaras de seguridad y nada. Nadie lo vio salir. Nadie lo vio caminar. Simplemente William Neal McCasland se esfumó. Desapareció. A día de hoy sigue desaparecido. No existen pistas, no hay notas, no existe ni un solo indicio que explique qué le pasó. Y aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma que hiela la sangre. Porque resulta que el general McCasland y Mónica Jacinto Reza, la científica del GPL, que también se desvaneció haciendo senderismo, se conocían. Es más, McCasland era el supervisor militar del proyecto en el que trabajaba Reza, aquel proyecto de la superaleación para misiles. Ella desarrollaba el material, él supervisaba el programa. Dos personas conectadas, dos personas con acceso a información sensible, dos desapariciones en los que no hay cuerpos, no hay testigos, no hay una escena del crimen. Pero la lista no termina ahí. Aún quedan 6 nombres, 6 casos que han convertido lo que parecía una serie de tragedias aisladas en una investigación federal sin precedentes. El 28 de agosto de 2025, Steven García salió de su casa en Albuquerque, Nuevo México. Eran las 9 de la mañana, salió a pie y solo llevaba un arma. García trabajaba en el Kansas City National Security Campus, una instalación que fabrica más del 80% de los componentes no nucleares del arsenal atómico de los Estados Unidos. Tenía la máxima autorización de seguridad. Conocía los secretos mejor guardados del complejo industrial militar de los Estados Unidos. 2 días después de su desaparición, Steven García habría cumplido 48 años. No llegó a celebrarlos. Simplemente salió de su casa, se internó en las calles de Albuquerque y se desvaneció, y nadie lo ha vuelto a ver. Las autoridades rastrearon la zona, interrogaron a vecinos, a compañeros de trabajo, a familiares, 0 pistas. Pero la policía de Albuquerque dejó caer un detalle inquietante en su informe. Dijeron que García podría ser un peligro para sí mismo. Sus allegados jamás creyeron esa versión. Nadie en su entorno había notado señales de depresión, ni de ansiedad, ni de nada que pudiera anticipar una desaparición voluntaria. Steven García no era un cualquiera, era un custodio de secretos nucleares, y desapareció sin dejar rastro. Un año antes, en julio de 2024, Melissa Cassias falleció. Tenía 35 años. Trabajaba como asistente administrativa en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el lugar donde se diseñó la primera bomba atómica y donde todavía hoy se guardan algunos de los secretos más oscuros del gobierno estadounidense. Cassias no era científica, pero tenía algo que la convertía en una pieza delicada del engranaje. Una autorización de seguridad de alto nivel. Veía documentos, movía expedientes, sabía quién trabajaba en qué y qué proyectos se cocinaban en los despachos más blindados del laboratorio. Un día de junio del 2024, Melissa Cassias salió de su casa para hacer un recado y desapareció. Su familia denunció su ausencia, la buscaron durante días, hasta que alguien la encontró. Estaba muerta, dentro de su propio coche, en un lugar donde nadie esperaba hallarla. Las autoridades nunca revelaron la causa de la muerte. No hubo una autopsia pública, no hubo una rueda de prensa, no hubo una investigación que su familia considerara seria. Simplemente Melissa Cassias murió, y su nombre se sumó a una lista que aún no sabíamos que existía. En diciembre del 2025, Nuno Loureiro era uno de los físicos de fusión nuclear más brillantes del planeta. A sus 47 años dirigía el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Había nacido en Portugal, se había formado en el Imperial College de Londres y había dedicado su vida a desentrañar el secreto de las estrellas, cómo replicar en la Tierra la energía que hace brillar al Sol. El 15 de diciembre del 2025, pasadas las 10:30 de la noche,
Varios vecinos de Brookline, un barrio residencial a las afueras de Boston, llamaron al 911. Habían oído disparos. Cuando la policía llegó a la casa de Loureiro, lo encontraron en el suelo con múltiples heridas de bala en el torso. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital más cercano, pero murió a la mañana siguiente, el 16 de diciembre, sin haber recuperado la conciencia. La noticia cayó como una bomba en la comunidad científica internacional. Un físico de fusión nuclear tiroteado en la puerta de su casa. La policía de Brookline, junto con el FBI, abrió una investigación por homicidio, pero no había un sospechoso claro, no había un móvil evidente. Nadie había amenazado a Loureiro, nadie le había robado. Simplemente alguien había llamado a su puerta y cuando el físico abrió, le había disparado a quemarropa. El MIT declaró 3 días de luto oficial. Sus alumnos le dedicaron vigilias con velas, sus colegas escribieron obituarios desolados, pero la pregunta seguía flotando en el aire de Massachusetts. ¿Quién querría matar a un científico que investigaba la fusión nuclear? La respuesta, quizás, empezó a intuirse apenas 2 meses después. El 16 de febrero del 2026, el astrofísico Carl Grillmeier, de 67 años, estaba en el porche de su casa en Llano, una zona rural a unos 120 kilómetros al norte de Los Ángeles. Grillmeier no era un desconocido, trabajaba en Caltech, el Instituto de Tecnología de California. Había colaborado con el IPAC, el Centro de Análisis y Procesamiento de Infrarrojos, una institución vinculada a la NASA. Su especialidad era buscar vida más allá de la Tierra. Grillmeier participó en la misión NEOWISE de la NASA, que catalogó a miles de asteroides cercanos. También trabajó en el proyecto de NEOSurveyor, diseñado para detectar objetos que pudieran impactar contra nuestro planeta. Y en 2007 fue coautor de un estudio que hizo historia, la primera detección de agua en la atmósfera de un planeta extrasolar. Un planeta fuera de nuestro sistema solar, un mundo lejano que quizá pudiera albergar vida. Un hombre que buscaba agua en otros mundos. Un hombre que cartografiaba el cielo y rastreaba las huellas de lo desconocido. Un hombre cuya mente exploraba lo que el resto de los mortales ni siquiera podemos imaginar. Aquella tarde de febrero, alguien se acercó a su casa, Grillmeier salió al porche y ese alguien le disparó. Los vecinos llamaron al 911. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Grillmeier yacía en el suelo del porche, sangrando abundantemente. Intentaron reanimarlo, pero era demasiado tarde. El astrofísico murió ahí mismo, bajo el cielo estrellado al que había dedicado su vida a estudiar. Pero esta vez, a diferencia de los casos anteriores, hubo un arresto, y las circunstancias de ese arresto son tan extrañas que no hacen más que alimentar la conspiración. El sospechoso se llamaba Freddie Snyder, 29 años, vivía apenas a 3 kilómetros de la casa de Grillmeier. Según el informe policial, Snyder tenía un historial de allanamiento en la propiedad del astrofísico. 2 meses antes del asesinato, en diciembre del 2025, el propio Grillmeier había llamado a las autoridades para denunciar a un intruso que merodeaba por sus terrenos. Los agentes encontraron a Snyder cerca de la casa del científico con un rifle cargado y sin registrar. Le detuvieron, le acusaron de un delito grave de armas, pero en su primera comparecencia ante el juez, apenas 2 días después, Snyder quedó en libertad sin fianza. El juez consideró que no tenía antecedentes penales y que no representaba un riesgo de fuga. El 5 de febrero del 2026, 11 días antes del asesinato, la fiscalía retiró todos los cargos, oficialmente por falta de historial delictivo, oficialmente por un tecnicismo. La realidad es que Freddie Snyder, el hombre que merodeaba con un rifle sin registrar por la casa de un científico de la NASA, quedó libre y sin vigilancia. Y 11 días después, Grillmeier murió. Aún hay más nombres en esta lista. Anthony Chávez, un antiguo empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, la instalación nuclear más secreta de los Estados Unidos, desapareció el 4 de mayo del 2025. Salió a caminar cerca de su casa y jamás regresó. Tenía 79 años. No dejó notas ni pistas, ni un solo indicio que explicara dónde está.
Las autoridades lo buscaron durante semanas, rastrearon los bosques cercanos, los desfiladeros, los ríos y nada. Simplemente salió a caminar y se desvaneció del mapa. Y también está Jason Thomas, investigador farmacéutico de la multinacional Novartis, 45 años, especialista en tratamiento contra el cáncer. Una noche de diciembre del 2025, alguien lo vio salir de su casa en Massachusetts. Nunca regresó. Su desaparición quedó registrada como otro caso sin resolver, hasta que 3 meses después, en marzo del 2026, un equipo de buceo encontró su cuerpo en el fondo del lago Quannapowitt, en Massachusetts. Estaba sumergido, sin marcas visibles de violencia, como si simplemente hubiera caído al agua y nadie lo hubiera visto. 11 científicos, 11 historias, 11 nombres que ahora están sobre la mesa del director del FBI, del secretario de Defensa y de la Casa Blanca. Porque lo que empezó como un rumor de internet ha escalado hasta convertirse en una investigación federal sin precedentes. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por el congresista republicano James Comer, ha enviado cartas oficiales a la NASA, al Departamento de Defensa, al Departamento de Energía y al FBI exigiendo una sesión informativa. Las palabras de Comer fueron tan claras como inquietantes. Dijo que al principio pensaba que todo esto era una conspiración demencial, pero que después de revisar los casos, después de ver los nombres, las fechas, las conexiones, ya no estaba tan seguro. Dijo que el patrón era demasiado extraño y que si resultaba que había algo detrás de todo esto, estaríamos hablando de una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, cuestionado en rueda de prensa, confirmó que acababa de salir de una reunión sobre este asunto. Lo llamó algo muy serio y dijo que en las próximas semanas tendríamos una respuesta bastante buena. Pero añadió algo más. Dijo: espero que sea aleatorio. Espero que sea una coincidencia. 11 científicos. ¿Qué tenían en común? No se conocían entre ellos, pero todos ellos estaban vinculados de una forma u otra a los programas más sensibles y clasificados del gobierno de Estados Unidos. La NASA, el Laboratorio de los Álamos, el MIT, Caltech, el Pentágono, la base Ryan Patterson, la Fuerza Aérea, el Complejo de Seguridad Nuclear de Kansas City. Todos ellos tenían acceso a secretos que, en su mayoría, ni siquiera sabemos que existen. Proyectos de defensa planetaria, fusión nuclear, propulsión antigravitatoria, superaleaciones para misiles, tecnología de vigilancia espacial, investigación farmacéutica sensible, instalaciones nucleares de máxima seguridad. 11 muertes y desapariciones en 4 años, en el mismo país, en los mismos círculos. Las estadísticas no cuadran. Algo está pasando. Y cada día que pasa sin una respuesta oficial, la pregunta que resuena en los metideros de internet, en los pasillos del Congreso y en los despachos del FBI es siempre la misma. ¿Quién está eliminando a los científicos que saben demasiado? La versión oficial, repetida por portavoces de la NASA, del Pentágono y de la Casa Blanca, es cautelosa. No hay pruebas de conexión entre los casos, ellos dicen. Cada muerte tiene sus propias circunstancias, ellos insisten. El presidente Trump dijo que espera que todo sea una coincidencia, que espera que sea aleatorio. Pero lo cierto es que el FBI no investiga coincidencias. El Congreso de Estados Unidos no convoca sesiones informativas por casualidades. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes no envía cartas oficiales a 3 agencias federales distintas si no hay algo que les preocupe seriamente. El congresista James Comer, el hombre que dirige ese comité, lo dijo con todas las letras. Al principio pensaba que era una teoría conspirativa demencial. Luego leyó los expedientes. Luego vio los nombres, las fechas, las conexiones y cambió de opinión. Dejó claro que si resultaba que había algo detrás de todo esto, estaríamos hablando de una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y nosotros nos quedamos preguntando, ¿por qué el FBI, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, está investigando estos 11 casos?
¿Por qué la NASA ha guardado silencio durante años sobre las muertes de Hicks y Maiwald? ¿Por qué no se reveló jamás la causa de su fallecimiento? ¿Qué llevó a Mónica Jacinto Reza a desvanecerse en plena montaña? ¿Y por qué su supervisor militar, el general McCasland, desapareció apenas meses después en circunstancias muy similares? ¿Por qué Freddy Snyder, el hombre que asesinó al astrofísico Carl Grillmeier, llevaba meses merodeando la propiedad del científico con un rifle sin registrar? Fue detenido y liberado por un juez, y pudo seguir acechando hasta que cometió el crimen. Aunque Snyder ha sido acusado formalmente de asesinato, las autoridades no han encontrado ningún vínculo entre él y los otros casos, y la investigación sobre su móvil sigue abierta. ¿Y por qué Amy Skritchett, la mujer que investigaba la antigravedad y los ovnis, pidió a sus allegados que no creyeran la versión oficial de su muerte? Amy Skritchett, Michael David Hicks, Frank Maiwald, Mónica Jacinto Reza, Steven García, Melissa Cassias, Nuno Loureiro, Carl Grillmeier, Jason Thomas, Anthony Chávez, William Neil McCasland. 11 nombres, 11 historias, 11 piezas de un rompecabezas que por ahora nadie ha conseguido resolver. La Casa Blanca ha prometido respuestas. El FBI sigue investigando, el Congreso espera su informe y mientras tanto, en los laboratorios de la NASA, en los despachos del MIT, en las instalaciones nucleares del Kansas City y Los Álamos, hay científicos que siguen trabajando, que siguen investigando, que siguen guardando secretos y que cada noche al volver a casa quizás miran por el retrovisor con más frecuencia de lo habitual. Porque si hay algo que esta historia nos ha enseñado es que a veces la verdad no está en los laboratorios. A veces la verdad está en lo que ocurre cuando los científicos apagan las luces y se van a casa, y no todos llegan. ¿Qué está pasando con los científicos que saben demasiado? No lo sé. Quizá nunca lo sabremos. Pero las 11 sillas vacías en los laboratorios más secretos del mundo siguen ahí, esperando a que alguien las ocupe. Esperando a que alguien se atreva a hacer las preguntas que nadie quiere responder. O quizás, y solo quizás, esperando al próximo nombre de la lista. Y bueno, conspiradores, esta fue la historia de los 11 científicos. Solo esperamos que lo logren esclarecer las autoridades de Estados Unidos, que es muy probable que no se esclarezca nunca y simplemente dan largas y ya está. ¿Y ustedes qué piensan? Pónganme en los comentarios por favor, y si les ha gustado este video, síganme por favor, denle like a los videos que les vayan gustando y compártanlo con la persona que pueda gustarle también estos temas. Así que sin decir nada, un saludo y hasta pronto. Si te gusta mi contenido, por favor sígueme en todas mis redes, ya que tengo más contenido que te puede interesar. Saludos y hasta pronto.